Hola amigos de la responsabilidad de vivir, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio en donde el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ya tocamos anteriormente, que es la emoción del miedo, pero en este caso vamos a dirigirlo un poco más a cómo vivir sin el miedo. Y antes de pasar a nuestro tema, Basti, ¿cómo estás? Hola Jessica, hola queridos amigos y escuchas. Estamos muy contentas de estar aquí nuevamente. Así es. Y bueno, creo que este tema es algo que muchas personas hemos vivido en diferentes etapas de nuestra vida, porque el miedo es algo que está dentro de nosotros, ¿no? El miedo es esta emoción básica y es universal que se experimenta en varias respuestas, ya sea una amenaza o peligro que nosotros llegamos a percibir. En la psicología, el miedo es considerado una emoción que nos puede funcionar para adaptarnos y que nos ayuda como individuo a protegernos de daños y peligros. Ahora, una amenaza que también nosotros consideramos a veces en psicología es el hecho de el miedo a la burla. Entonces, para mí eso puede ser una amenaza, ¿no? Una amenaza también la puedo considerar como estos pensamientos compulsivos que me limitan para poder actuar. ¿Sí? Existen diferentes tipos de miedos, ¿no? El miedo innato, el miedo aprendido, un miedo racional, pero también puede ser un miedo irracional. Uno de los miedos que más debemos de trabajar, porque es el que más nos limita, es el miedo aprendido. Si no sabemos distinguirlo del miedo racional, porque este miedo aprendido es este miedo que viene de generación en generación en generación y nos limita para poder actuar. Entonces, el miedo aprendido, si tú logras identificarlo cuando es un miedo racional, que es este miedo que se basa cuando hay una amenaza real y objetiva, ¿no? Por ejemplo, cuando hay miedo a que estás quemando algo y el fuego incrementa, tal vez la llama, o cuando hay un animal que puede ser peligroso, claro, los papás nos enseñan o algún adulto nos puede decir, ten cuidado con este animal. Ese es un miedo aprendido, pero que también es un miedo al mismo tiempo racional, porque sí es algo real. Entonces, no nada más nos quedamos con este miedo aprendido, sino de acuerdo a cómo nosotros vayamos desarrollándonos, vamos a ir desarrollando esta capacidad para poder razonar y tener un concepto propio. Entonces, esto es importantísimo, porque si no, luego viene una pregunta que nos dice, ¿por qué no logro liberarme del miedo? ¿No? Entonces, es una pregunta que tú dices, bueno, ¿por qué no logro avanzar? ¿Por qué no logro a pesar de que tal vez yo a los 15 años tenía miedo de algo? Ya tengo 20 y todavía no, tengo 25 y todavía no, tengo 35, estoy más cerca de los 40 y todavía no. Bueno, entonces ahí es donde teníamos que entrar en este trabajo de poder hacer una introspección, de poder ser sinceros con nosotros mismos. Ojo acá, siempre y cuando realmente quieres generar un cambio, ¿no? En este caso, Basti, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Tú qué piensas sobre esto? Pues, considero que los miedos no son malos. Siempre hemos visto, y hasta en la definición lo dice, que es una emoción desagradable. Tal vemos el miedo como algo desagradable, como algo que fúchile, no quiero sentir miedo. Pero el miedo en sí nosotros lo podemos transformar. O sea, yo siempre he pensado que las emociones no se trata de no sentirlas, sino de Claro. transformarlas a nuestro favor. El miedo es una de las emociones que podemos nosotros transformar para tener esa fuerza, ese valor, para poder sentirnos que estamos logrando algo. Ahora, si nosotros sentimos miedo hasta de salir de casa, estamos hablando ya de un extremo, pero que no inició o sea, no inició así, no inició tan profundo. Inició a lo mejor con algo muy leve y nosotros le fuimos dando cabida para que ahora sí nos sumergimos totalmente en ese miedo. Entonces, aguas con eso. Pienso que el miedo lo podemos usar a nuestro favor siempre y cuando eh, aprendamos a utilizarlo sin dejarnos sumergir en él y que pues ahora sí que nos impida relacionarnos con la sociedad o con el mundo por causa de esos miedos y esos temores que nosotros podemos llegar a sentir en algún momento.
Claro. Y de hecho, dice, ¿cómo podría yo liberarme del miedo? ¿No? Creo que la respuesta está desde dónde tú te quieres liberar del miedo. Hablamos del miedo irracional, porque el miedo irracional es el que nos limita para poder avanzar. Entonces, ¿desde dónde me estoy liberando yo de este miedo? ¿No? Porque el miedo, seamos sinceros, el miedo no se va a disolver solamente con buenas intenciones. Yo tengo la intención de hacerlo, es que yo quiero, es que yo quisiera, es que tengo todas las ganas. No, realmente no se necesita ni ganas, ni motivación, ni buenas intenciones. No, lo que se necesita es acción. Y de hecho la acción se necesita para generar todos los cambios necesarios, ¿sí? Porque de buenas intenciones estamos todos, ¿sí? Todos quisiéramos hacerlo. El detalle es tomar acción. Desafortunadamente, no sé si coincides conmigo en que cuando te ves en la necesidad, pero una necesidad real, es cuando viene la toma de acción, ¿sí? Y deberíamos de educarnos para no esperar a que llegue esta necesidad para generar un cambio. Estamos, desafortunadamente, es un gran negocio estar enfermo, ¿sí? Y deja mucho y aparte de que esto también, la persona que genera miedo es una persona que utiliza, que también puede utilizar este miedo para generar empatía, para generar atención. Porque una persona que sufre, que no puede, que es indefensa, que es vulnerable, no todos los casos, estoy diciendo cuando tu intención de no querer cambiar a veces es por querer tener atención, porque la gente siempre busca como proteger al más débil, ¿sí? Pero lo único que haces es enfermar más a esta persona, ¿sí? Entonces, aquí también es importante ver desde dónde me estoy liberando y cuáles son realmente mis intenciones. Porque las emociones negativas también son pensamientos obsesivos. Y en este caso, esta emoción del miedo irracional es una emoción negativa. Y es una emoción obsesiva, donde constantemente va a estar en nosotros. No, nada más estamos hablando de quitarte el miedo de aventarte de un bungee, de aventarte en paracaídas. No, sino el miedo. Sí, porque a veces decimos, no, es que tengo miedo a las alturas. No, sino ese miedo a generar un cambio, ese miedo a mejorar como persona porque tienes miedo a fracasar, tienes miedo a equivocarte, tienes miedo a caer y dices, es que me tengo que volver a levantar. Mientras estés vivo, te vas a tener que levantar, siempre, siempre. Entonces, cambiar ese chip, ¿sí? No es difícil. El detalle es de que si nosotros empezamos a decir, es que es difícil, es que es muy complejo, es muy complicado, realmente nosotros lo absorbemos, porque nuestro ambiente, ¿sí? Quieras o no quieras, vas a absorber. Por eso, si tú te rodeas con personas miedosas, ¿sí? Y que no tienen la intención de mejorar, se te contagia. Es como el bostezo. Ay, yo bostezo, yo te lo voy a contagiar. Entonces, si tú te rodeas de personas valientes que lo intentan y que caen y que a pesar de eso enfrentan sus miedos, tú también absorbes ese valor. Por eso yo siempre he dicho que es importante saber con quién estás, con quién te relacionas. A veces no tenemos opción porque a veces todos somos víctimas, ojo acá, somos víctimas, mas no nos hacemos las víctimas de situaciones que no están en nuestras manos. ¿Sí? Pero sí hay cosas que sí podemos tomar decisiones. Perdón, creo que ibas a decir algo, Basti. ¿No? Que también, o sea, el miedo se puede dar de muchas formas, pero como dije, el transformarlo es una, algo que se va a dar paso a paso, porque muchas veces nosotros nos sentimos culpables cuando las cosas no las hacemos, o sea, cuando no lo vencemos al momento. Como tú dijiste, el tirarse de un bungee es vencer un miedo. Sí es vencer un miedo, pero tal vez a la primera no lo vas a lograr. Puede ser que te va a llevar 3, 4, 5 veces. Lo importante aquí es que lo sigas intentando, porque vencer un miedo, por ejemplo, si toda tu vida fuiste dependiente, dependiente porque papás te hacían todo, dependiente porque tus abuelos igual, dependiente porque eso fue lo que aprendiste y llegas a la edad adulta y te das cuenta, no, pues me da miedo salir a buscar un Sí, trabajo
porque siempre he sido dependiente. Entonces, ¿cómo lo venzo? Bueno, es algo que vas a lograr paso a paso. O sea, no es de que, ay, de la noche a la mañana, ay, ya, te hiciste súper independiente. No. ¿Por qué? Porque toda tu vida fuiste dependiente a alguien. Entonces, es muy difícil, sí es difícil desarraigar ese sentimiento, pero no es imposible. Entonces, sí lo vas a lograr, pero tienes que tenerte paciencia. Y de hecho, pues eso es uno de los pasos para la transformación, eh, para pasar del miedo a la confianza, ¿no? Que ahorita los vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Claro. Y de hecho, una de las cosas que mencionas acá es lleva un proceso, lleva un tiempo, pero en este tiempo y en este proceso es importante que las personas que nos ven sepan que es un proceso donde estás haciendo algo, donde estás actuando, no donde estás pasivo. Donde lo estás intentando. Exacto, tú eres proactivo durante este tiempo porque estás trabajando. Entonces, es ese proceso, no es un proceso donde dices, descanso una semana, no hago nada y a la siguiente. No, para que realmente surja el cambio, ¿sí? Tiene que ser constante la actividad, tiene que ser constante. No, tal vez no lo logro a la primera, tal vez es a la segunda o a la cuarta y para la quinta vez tal vez vuelve otra vez el miedo, pero es algo en donde yo estoy constante. ¿Sí? Aquí sí se necesita de constancia, de disciplina. Y también cuando uno vive una situación de miedo, en este caso, digamos, una situación de estrés o algo donde nos está bloqueando el poder avanzar, es importante no dejar pasar tiempo, ¿sí? Porque si no, ese miedo incrementa, porque la idea está dentro de nosotros. Si yo salí a la calle, digamos, en este caso, y me asaltaron, tocó madera, sí, me asaltaron y yo no quiero salir, obviamente, porque me quedó este sentimiento de miedo, esta emoción. Entonces, yo dejo pasar un mes, 2 meses, ese miedo se intensifica y hace que sea más difícil el volver a salir a la calle. Entonces aquí lo importante es siempre cuando hay una situación así es enfrentarte lo más pronto posible para que este miedo, porque no quiere decir que todas las veces que tú salgas te va a pasar algo, no, agárralo como que aprendiste a que tienes que ser más consciente a la hora de salir, tienes que salir observando, tienes que salir alerta, tómalo como esa manera de que te está dando un entrenamiento. Pero si tú dejas pasar mucho tiempo, entonces este miedo sí se puede apoderar de ti. Y porque si se intensifica por Claro, los pensamientos intrusivos, porque ese es el problema que nosotros tenemos con nuestro cerebro, que siempre tenemos la capacidad para reinventarnos, pero también nuestro cerebro nos ataca muchas veces con pensamientos en los cuales está recurrentemente diciéndonos, no puedes. Y te digo, y eso viene desde que somos chiquitos. Muchas veces aprendemos esa manera de autosabotearnos y tener entonces esos miedos, arraigarlos más a nosotros. Entonces, algo con lo que nosotros tenemos que luchar son con esos pensamientos. Cada vez que viene un pensamiento negativo, cambiarlo por uno positivo. Y de esa manera entonces vamos a poder vencer esos temores. Que al final de cuentas, yo siempre he dicho, el miedo no se trata de que ya no lo voy a sentir, se trata de que ese miedo lo voy a utilizar como esa energía o ese impulso. Si tengo miedo a salir porque me asaltaron, bueno, tengo, voy a utilizar ese miedo para ir a clases de autodefensa, por ejemplo, para sentirme con más confianza. Y no quiere decir que ya no voy a sentir miedo al salir, pero ya tengo algo con que defenderme y ese mismo miedo me va a hacer actuar, me va a hacer defenderme. claro. Porque yo lo veo, por ejemplo, cuando tú pasas al frente a exponer o a dar una plática, Ujú. a mí me sigue poniendo nerviosa, no sé a ti.
Sí, claro, Cada vez que yo creo voy que a es dar normal. una charla, un taller, una plática, al principio yo me pongo nerviosa. Conforme va pasando, como que me voy adaptando, voy respirando, voy hablando, me voy teniendo confianza porque uno mismo se va metiendo en la cabeza, yo puedo, yo lo voy a hacer, todo está bien, yo estudié, yo me preparé, ¿no? Pensamientos positivos y lo logro. Pero eso no quiere decir que no sienta miedo, o sea, siempre voy a sentir miedo, siempre me voy a enfrentar a situaciones. El detalle está en que yo transforme esa situación a mi favor y lo siga trabajando. Claro. Y otra cosa en ese ejemplo que acabas de dar es, aparte de los pensamientos positivos, es pensamientos realistas. Pensamientos realistas en donde sabes que las personas no van a pensar igual que tú. O sea, no todas las personas van a estar de acuerdo contigo y se va a ver reflejado en sus caras. Y eso está bien, porque no podemos pensar todos iguales. Simplemente es defender con buenos argumentos tu punto de vista. Otra cosa, también las personas, seamos realistas, nos cansamos de estar escuchando al estar sentados. Entonces, a veces el ver una cara de aburrimiento también es genera ansiedad y genera estrés porque empiezas a dudar de ti. Pero eso también es totalmente normal. O sea, ser realistas en los pensamientos de que va a haber gente que se va a aburrir, va a haber gente que no va a estar de acuerdo con lo que tú estás opinando, va a haber gente que tal vez tenga necesidad de levantarse. Entonces, estos pensamientos también son importantes. Porque a veces queremos idealizar todo de que es que me tiene que salir perfecto. No, 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 la realidad es que no van a estar de acuerdo contigo, la realidad es que se van a aburrir algunos porque no tenemos los mismos intereses, no tenemos los mismos pensamientos y todo eso está bien, ¿sí? Porque no somos monedita de oro, no a todos les vamos a caer bien, no todos van a estar de acuerdo con nosotros. Entonces, eso está bien y está normal, es totalmente normal. Entonces, eso también te puede ayudar mucho en los pensamientos realistas. Y ajá, que si las personas que nos están viendo se están dando cuenta, estamos hablando mucho acerca de los pensamientos, porque Ujú. realmente los pensamientos son los que nos van a dar la manera de actuar. ¿Sí? Mis pensamientos son tan importantes porque en base a eso es como yo me voy a enfrentar a la vida. Mis pensamientos van a determinar mi carácter, mis pensamientos van a determinar mi actuar, mis pensamientos van a determinar cómo me relaciono con las personas, cómo enfrento mis miedos. Por eso son muy importantes y de hecho yo en lo personal desde mi punto de vista, uno de los tratamientos más efectivos o que yo uso es la terapia cognitivo-conductual, tal como lo dice. Primero trabajo lo cognitivo, que son todos estos procesos mentales, para entonces cambiar una conducta, ¿sí? Obviamente, acá también estoy hablando acerca de una persona adulta, una persona que ya tiene cierta conciencia de sus pensamientos o por lo menos de su vida. ¿Sí? Del por qué vamos a utilizar esta técnica, del por qué vamos a utilizar tal vez estas estrategias o estas herramientas e irlas mejorando, irlas tratando. Así es. Bien. Y, Sí, ajá, no, ibas a decir algo, Dios. no, sí, igual y podríamos empezar con los pasos que podemos nosotros tener o las recomendación que le podemos dar a las personas de Claro, cómo sí, pueden enfrentar esos miedos para ir de el miedo a la confianza. claro, totalmente de acuerdo. De hecho, ya para comenzar, yo podría decirte que hay que ser consciente de que hay que dominar la mente y no la mente te debe de dominar. O sea, analizar esta pequeña frase. Domina la mente y no que la mente te domine a ti. Entonces, el miedo se va a disolver cuando comprendes lo que sí depende de ti. Hay cosas que no van a depender de ti. Entonces, en terapia, lo que vas a hacer es ser consciente de qué cosas están en mis manos y qué cosas no están en mis manos. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de mí es lo que yo puedo trabajar. Si yo tengo miedo, en este caso del ejemplo, si yo tengo miedo a exponer, entonces prepárate, lee, porque a veces las inseguridades vienen de la falta de conocimiento sobre un tema. Entonces, para quitarnos este miedo y esta ansiedad y este estrés que va a ser generado por esta emoción, instrúyete, lee. Todos tenemos al alcance la información.
exacto. Aunque a veces el cerebro nos juega chueco, Pero pero acá bueno, es mucho ya, la práctica. Aquí tiene que ver la práctica. Como bien lo dijiste, tal vez no te sale a la primera, pero a la segunda, a la tercera, eres constante, estás trabajando, ¿sí? Vas a tener días buenos y días malos, ¿sí? La cosa es trabajarlo. exacto. En dominar en nuestros pensamientos, Así es. porque a veces los pensamientos son los que nos hacen dudar o desconfiar de nosotros mismos. Ujú, Y bueno, yo pienso que el punto más importante de la transformación del miedo a la confianza sería el identificar primero cuáles son tus miedos. Sería el primer punto. O sea, primero tenemos que identificarlos, saber a qué es lo que le tenemos miedo y desglosarlo como los puntos que tú dijiste, ¿no? Que hay que ver si es un miedo real o es un miedo irreal, si es algo que de verdad amerita tenerle miedo o si es algo que se fundó o se fundamentó por causa de mis pensamientos. Eso es muy importante. O sea, aparte de que identificas tus miedos, debes de identificar si son bien fundamentados o no son fundamentados, porque a veces le tenemos miedo a cosas que no tienen fundamento o son irreales. Entonces, es importante identificar esos miedos y de dónde vienen. claro. Y en este caso también hay que dejar de huir del dolor. El dolor es parte del ser humano. Este, si no hay dolor, no hay felicidad. Tiene que haber un contraste. Y muchas veces huimos del dolor y del sufrimiento. No queremos dolor, evitamos hablar de cosas, o tratamos de no herir a alguien, o alguna situación, y nadie quiere salir lastimado. Pero vas a salir lastimado en algún momento, ¿sí? El dolor es inevitable. A veces no nos queremos enfrentar al sentimiento, por ejemplo, de la vergüenza, ¿no? Porque te hace sentir chiquito, porque te hace sentir que no vales, pero no, 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 o sea, si tú cambias, volvemos a los pensamientos, si tú cambias esta perspectiva de por qué me pasó esto a mí, es porque tú tenías que aprender algo, ¿sí? O sea, yo siempre he dicho, lo que no te mata te hace más fuerte. Y realmente todo tiene solución. Que no sea la que tú quieras es diferente. Pero por algo pasan las cosas o por algo no pasan. Entonces, muchas veces nosotros huimos del dolor. No queremos sentir dolor, no queremos sufrir. Pero es que no lo puedes evitar, ¿sí? No lo puedes evitar. Simplemente es, ¿tú qué vas a hacer con este dolor? ¿Qué vas a hacer con este sufrimiento? Ahí entra también los, digamos, como los mecanismos de defensa de, bueno, lo voy a redirigir para algo bueno, mi dolor y mi sufrimiento. ¿Sí? Si yo viví una experiencia dolorosa, si yo viví violencia, digamos, ¿no? Bueno, aprendiste algo. Y si yo pude, tú puedes. Y si yo aprendí algo, yo te puedo ayudar, ¿sí? O sea, no tiene que ser todo, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? No, redirígelo. Todos tenemos esta capacidad para poder redirigirlo y dejar de ser víctimas, ¿sí? Dejar de ser, de sentirnos victimizados. De igual manera, después de identificar qué es lo que te da miedo o tus miedos, es importante que aprendamos a controlar el estrés, porque acuérdense que el miedo nos ocasiona ansiedad o nos ocasiona estrés. Entonces, hay que aprender. Muchas veces se les dice, hagan ejercicios de respiración. Los ejercicios de respiración son básicos para controlar el estrés, pero solamente los queremos hacer en el momento que nos sentimos estresados. No funciona así. Los ejercicios de respiración se deben de hacer todos los días, independientemente si me siento estresado o no, ya sea por la mañana, antes de dormir, hacer aunque sea unos 10 15 minutos de ejercicios de respiración. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro guarda toda la información y cuando tú lo necesites, lo vas a utilizar instantáneamente sin que tú digas, voy a hacer ejercicio de respiración para calmarme. Él automáticamente te va a llevar a empezar a hacerlos.
¿Por qué? Porque ya has hecho el ejercicio constantemente. Entonces, esa es una manera de controlar el estrés con la respiración y De hecho, algo que mencionas acá también de la respiración es porque nuestro sistema parasimpático va a lograr estabilizarnos, va a lograr, después de estar en una situación llena de estrés, te vas a poder sentir tranquilo, ¿sí? Porque este sistema parasimpático está entrando en acción. Y bueno, creo que se nos va a acabar el tiempo, vamos a ser más breves. Y otra de las cosas acá es el tomar el control con claridad y dirección. Una vez que tú ya analizaste cuáles son tus pensamientos, que tú ya viste cuáles son las cosas que están bajo tu control y cuáles son las que no, también es importante tomar el control con claridad. Cuando estamos bajo estrés, a veces estamos totalmente confundidos y tenemos una telaraña en la cabeza. Y es por eso la importancia de la respiración, para que nuestro sistema parasimpático logre estabilizarse y pueda ver con claridad y tomar una dirección de qué es lo que tengo que trabajar entonces. exactamente. De igual manera es importante aceptar nuestros sentimientos, porque si no los aceptas, si los escondes, lo único que haces es lastimarte más. Debemos de afrontarlos, debemos de hablarlos, debemos de expresarlos, como nos salga más fácil expresarlos, pero hay que sacarlos de alguna u otra manera. Buscar a la persona idónea para que de esa manera eh, podamos nosotros expresarnos con confianza y no sentirnos después mal o que alguien vaya a hablar mal de nosotros o hacernos sentir más mal. Entonces hay que buscar con quién hacerlo, pero hay que hacerlo. Claro, en este caso, importante ir con un especialista para que nos dé las herramientas para podernos desahogar, porque el hecho que yo tenga miedo, que yo esté sufriendo, no quiere decir que voy a hacer un escándalo en la calle gritando porque tengo que desahogarme. O sea, también es el respeto, ¿no? Entonces, es importante acudir con un especialista para que te dé las herramientas. Y otra de las cosas importantes para vencer el miedo es dejar de mirar a los lados y poder recuperarte a ti mismo. Un grave error que cometemos durante el miedo es ver hacia los demás, cómo los demás están enfrentando las situaciones. Sí te pueden servir como guía de decir, ok, a ella le funciona esto, a él le funciona esto otro, pero bueno, tal vez lo puedo intentar y si me funciona, qué bien, pero si no te funciona, no está mal, porque tú tienes tus propias herramientas. Entonces, en lugar de estar perdiendo el tiempo en mirar a los demás, entonces, si ya lo estás haciendo, utilízalo en ti para ver si funciona. Y si no, busca ayuda profesional para que tú descubras cuáles son tus propias herramientas. Que al final de cuentas todos tenemos las mismas capacidades para poder darnos cuenta. Exactamente. Y es importante que aprendamos a reconocer también los logros que vamos teniendo. Aunque sea un pasito Ay, sí, chiquitito que diste, da gracias y di, lo hiciste bien, reconfórtate, abrázate, porque todos no cambiamos al mismo ritmo. Siempre tenemos diferentes ritmos para cambiar, porque todos tenemos diferentes personalidades, pero eso no quiere decir que no debas de reconfortarte y eso va a ir construyendo tu confianza. Entonces es importante que reconozcas tus logros, los pasitos que vas dando. así es. Y ya con esto, no sé si quieras agregar algo más, Basti. Yo todavía tenía algunos puntitos, pero bueno, Nos es está ganando el importante. tiempo. Ajá, sí, Pienso que es algo importantísimo es que aprendamos a practicar la paciencia y la perseverancia. La paciencia es algo que nos va a servir en todos los aspectos, en todos los cambios que queramos tener en nuestra vida. Es importante tenernos paciencia porque creo que los más viles y crueles con nosotros mismos somos nosotros. Eh, Así que es importante practicar la paciencia y la perseverancia. Nunca nos demos por vencidos. claro. En este caso, yo diría una paciencia activa, ¿no? Sería algo importante, no confundir una paciencia pasiva. Aquí es algo activo. Y ya hay nada más para cerrar lo que es el vivir sin miedo. Recordemos que el miedo no se va a disolver únicamente con buenas intenciones. Se va a disolver únicamente trabajando y tomando acción, control y dirección de nuestros pensamientos para que se vea reflejado en nuestro actuar. Y bueno.
Amigos, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Nos estamos viendo en nuestro siguiente video y si nos pueden dar un like y también si se suscriben, les agradeceríamos mucho. Muchísimas bendiciones. Adiós.